ahora. Bien, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Comenzamos 24 horas a la hora con información en Estados Unidos que se dio a conocer hace algunos minutos porque el expresidente de ese país, Donald Trump, fue declarado culpable en el juicio por caso de abuso sexual. Vamos con todos los detalles. Estamos con nuestra periodista del área internacional, Sofía Cepeda. Sofía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Claro, son momentos históricos que se viven allá en Estados Unidos porque por primera vez en la historia de ese país un expresidente fue declarado de abuso sexual. Estamos hablando de Donald Trump, quien además está en medio de una carrera presidencial, ¿no?, para las próximas elecciones. ¿Qué fue un poco lo que ocurrió? ¿De qué se trata este caso? Vamos recordando. Bueno, todo esto, él estaba acusado de haber abusado sexualmente de la periodista Jan E. Carroll, todo esto en el año 1996. Se trata, hay que aclararlo, de un juicio civil, no penal. Por lo tanto, esto no implica que el expresidente va a estar tras las rejas, ¿no? Pero sí deberá pagar una multa. No había claridad de cuánto sería ese monto, pero finalmente hoy se confirma que van a ser $2 millones en daños a esta periodista. Todo esto en el marco de la agresión del cual se acusaba al exmandatario, y otros $3 millones por daños y perjuicios por difamación, porque los hechos ocurrieron en el año 1996, pero tiempo después, en el año 2019, la periodista finalmente se atreve a hablar de este tema, todo esto en el marco del movimiento Me Too, y finalmente a raíz de eso el presidente lanza mensajes a través de redes sociales negando estas acusaciones y también, según asegura la periodista, dañando su imagen. Él asegura que ella no era de su tipo, que ella tenía problemas mentales también, y por lo tanto esa era la otra arista de este juicio, no solo el abuso sexual, sino también la difamación una vez que ella acusa estos hechos. También cabe recalcar respecto a esta situación que el jurado estaba compuesto por 9 miembros, eran 6 hombres y 3 mujeres que estaban formando este jurado y que finalmente hace pocos minutos dictan este veredicto histórico, y lo hacen en tiempo récord porque se demoran menos de 3 horas en dictarlo, en un proceso marcado entonces por esta rapidez, porque todo esto se extendió por 2 semanas, donde el demandado, hay que decirlo, Donald Trump, no ha comparecido y su defensa también ha renunciado a llamar a testigos. El jurado, ¿qué es lo que determina? También un detalle, ellos dictan que no hubo violación, pero sí abuso sexual en este juicio, que lo decíamos, es de carácter civil y no penal, por lo tanto implica también ahí una suma de dinero importante, que lo decíamos son $5 millones en total. Un hecho histórico entonces que se vive en Estados Unidos, donde Donald Trump se convierte en el primer expresidente en toda la historia en ser declarado de abuso sexual. Además, la única causa de todas las acusaciones de acoso y abuso que han perseguido a este exmandatario, que finalmente llega a juicio en un momento clave también de la política estadounidense de cara a las próximas elecciones, donde sabemos él está encabezando también y está buscando la reelección. Una jornada intensa en Estados Unidos, Nico, que por supuesto estaremos revisando muy de cerca en las próximas horas. Sí, tú das todos los detalles, Sofi, y es bien relevante también poner el contexto de los tiempos. Lo que se acusa desde la columnista periodista Jan E. Carroll es la situación que se dio en un vestidor de una tienda de lujo en Nueva York en la primavera de 1996. Esas son las acusaciones que entregó Carroll y que son consideradas verídicas por parte del Jurado Federal de Manhattan. Tú lo decías muy bien, este es un juicio civil, no penal, por lo cual se da una multa de dinero, en este caso $5 millones para la afectada. Habían acusaciones por abuso o agresión sexual, eso es lo que efectivamente se declara por parte del jurado, también por difamación, y otro que era el de violación. Ese sí se descarta por parte del jurado, pero de todas maneras el tema y la impronta y el contexto también que se da para el expresidente es bien complejo en términos de los múltiples casos, y creo que no se exagera al decir múltiple, los distintos casos penales y civiles que tiene Donald Trump a sus anchas en términos de lo que fue la situación del Capitolio,
cuando estaba en proceso de transición del cambio de mando, digamos, antes del cambio de mando, la situación de los informes financieros, el tema de impuestos, bueno, y esto que es súper sensible, evidentemente, las acusaciones en términos de agresión sexual, que en este caso en particular de Jeannie Carroll, son dados por hecho, E.G. Carroll, perdón, son dados por hecho por el juzgado, en los miembros del jurado, 6 hombres, 3 mujeres, en la Corte Federal de Manhattan, con una multa de, o más que una multa, no una multa, es que tiene que pagar a la afectada $5 millones, pero evidentemente lo que queda en términos de la imagen para el expresidente de Estados Unidos, quien ha dicho va a volver a la papeleta para poder retornar a la Casa Blanca. Esto habrá que ver cuáles son los efectos que tiene. El propio Donald Trump, en este y otros casos, ha hablado de fake news, ha hablado de una persecución política y de una afrenta desde los demócratas, desde el Partido Demócrata, para evitar que llegue nuevamente a la Casa Blanca y le ganen su minuto a, eventualmente, el actual presidente Joe Biden. Exactamente, Nico, tú lo dices. Es un caso que se suma a una larga lista, pero claro, está el hecho histórico que él es declarado culpable por abuso a esta periodista. Un caso que, lo decíamos, data de muchos años atrás, que vuelve a salir a la luz en el año 2019, cuando ella finalmente hace estas acusaciones que han sido negadas permanentemente por el ex presidente Donald Trump. Jornadas intensas, vamos a ver, lo decías tú, las repercusiones que va a tener todo esto en la esfera política y social allá en Norteamérica. Bien, ahí con la información entonces internacional, vamos a estar siguiendo, por supuesto, muy atentos los ribetes, las reacciones. Estábamos viendo, solamente para cerrar, Sofi, en las imágenes lo que fue el testimonio de Donald Trump. No fue en la corte misma, sino que se vio en la corte por parte del jurado también a través de un video, la declaración, y fueron años donde también estaba este cargo de difamación que había tratado de mentirosa, de distintos epítetos a la periodista, lo que también es establecido por el jurado y finalmente por la Corte Federal de Manhattan como equivocado, erróneo y finalmente doloso con intención. Y eso es justamente lo que se está dando acá. Obviamente el cargo de abuso sexual es el más grave, pero también está contemplado aquí el de difamación y se descarta el cargo por violación que había sido presentada por la periodista en la demanda en noviembre pasado bajo la Ley de Sobrevivientes Adultos de Nueva York de 2022, que tenía un efecto retroactivo para este tipo de casos y que por supuesto también tiene una impronta distinta al ser aquí el acusado un expresidente de ese país. Exactamente, Nico. Estaremos atentos y siguiendo muy de cerca todas las reacciones que puedan surgir. Vamos a ver si es que hay protestas también, porque hemos visto que los adherentes del exmandatario suelen también manifestarse en apoyo a él. Y por supuesto las reacciones que pueda haber por el otro lado también de cara a esta carrera presidencial que está en pleno desarrollo allá en Estados Unidos. Perfecto. Sofía Cepeda, muchísimas gracias. Que estés muy bien. Seguimos muy atentos a esta y otras informaciones en Canal 24 Horas y 24horas.cl. Hacemos una pausa, ya regresamos con más informaciones, no se vayan.